nuestro pastor Mauricio Sánchez Scott, que aparte tiene un podcast que es producido por The Media Marketing Knowledge Group, que se llama Búsqueda Interior. No saben el éxito que tiene Mauricio con ese podcast. Está en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcasts, y es una producción nuestra, y es un orgullo que seas parte de nuestro equipo. Al contrario, imagínate qué bueno. ¿Cómo Dios no me amará? Que ¿Cómo me da Dios un no podcast te amará? producido por la maestra de las comunicaciones. Oye, pero dime una cosa. A ver, para todos los que en su vida han oído el podcast de Búsqueda Interior, cuéntales de qué se trata. Bueno, este podcast lo que busca es alimentar nuestra espiritualidad. En un mundo que se ha secularizado, en un mundo que se ha desencantado también de las religiones, que además es mi experiencia personal de vida. Yo fui una persona que me desencanté de las religiones y eso nos lleva equivocadamente a alejarnos de Dios. No entendemos la diferencia entre una religión y Dios. Y yo siempre pongo el ejemplo que es, si tú llevas tu automóvil a un mecánico y el mecánico te dice que hay que cambiar el motor y que cuando realmente lo que necesitaba era un cambio de bujías, pues tú no dejas de llevar tu auto al mecánico, buscas otro mecánico. Pero las cuestiones espirituales, por alguna razón, si alguien nos decepciona, si alguien nos engaña, si vemos a un líder haciendo algo que no debió de haber hecho, con quien nos enojamos, es con Dios, es como si Dios lo hubiera hecho. Y entonces la idea es dejar de ser tan religiosos para ser verdaderamente espirituales. Y ese es el fin del podcast, acercarnos a Dios a través de la espiritualidad, a través de la palabra de Dios, de una forma razonable, de una forma que haga sentido, porque muchas cosas en las religiones han perdido el sentido y parece ser que nos piden que hagamos un suicidio intelectual y decir no preguntes porque yo lo digo, y uno tiene preguntas que necesitan ser respondidas. Y yo encontré la respuesta en la palabra de Dios. Y eso es lo que compartimos, principios de vida que además, si la palabra de Dios es realmente la palabra de Dios, pues estamos manejando conceptos muy grandes. Si realmente la Biblia es la palabra de Dios y nosotros la empezamos a aplicar, tiene que haber un efecto positivo. Hay una ley de Newton que es a toda acción corresponde una reacción. Si nosotros nos acercamos a Dios, debería de haber un cambio en nuestra vida. Si no lo está viendo o no nos estamos acercando a Dios o creemos que nos estamos acercando a Dios y lo estamos buscando de la manera equivocada. Yo soy un convencido que si nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros y nuestra vida empieza a mejorar. Y encontramos esa paz interior que Jesucristo dijo es una paz que el mundo no puede dar. Y de eso trata el podcast. Entonces, cada semana estamos viendo un principio espiritual que se puede aplicar de manera práctica. Ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, de las prioridades. Las prioridades. No tener en la vida las prioridades correctas es como tener los ingredientes de un pastel, pero no tener la receta. Muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer. No es hasta por pura intuición, por sentido común. Pero si no conocemos el orden, hay un axioma que dice que el orden de los factores no altera el producto. Bueno, eso no es cierto. Eso será cierto en matemáticas. Pero hay muchas áreas donde el orden de los factores sí altera el producto. En una receta de cocina, el orden de los factores sí va a alterar el producto. Bueno, en las cuestiones espirituales, el orden de los factores sí altera el producto. Las prioridades alteran el producto. Entonces nosotros de repente tenemos los ingredientes, sabemos qué hacer, pero por alguna razón no lo hacemos en el orden adecuado. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿qué es lo más importante para nosotros? Nuestra familia. Pues la familia es lo más importante. Nuestra pareja, nuestro matrimonio, nuestros hijos es lo más importante. Y si lo analizamos un poquito y somos honestos, si yo les pregunto, a las personas que peor les has hablado en tu vida? ¿O que les has dicho las cosas más horribles? Y además varias veces, va a ser a nuestra gente que más amamos. A nuestros hijos. O sea, eso los tengo que decir. Yo le he dicho cosas a mis hijos que no me atrevo a decirles a un vecino. O sea, nos controlamos con el hijo del vecino, porque sabemos que además nos rompen la boca, ¿no? Claro. Pero con la gente que más amamos, con la gente que más tolerantes deberíamos de ser, no lo somos. Entendemos que lo más precioso que tenemos es nuestro tiempo, entendemos que la familia es más importante que el trabajo, sin embargo trabajamos más que el tiempo que pasamos con familia. Y bueno, pero es que lo que importa es el tiempo de calidad. Yo estoy de acuerdo en eso, pero luego ni tiempo de calidad les damos porque ya llegamos tan cansados que cómo vamos a poder ser buenos padres, buenas madres, buenos esposos, como si estás agotado. Entonces esto habla de que nuestras prioridades no están bien acomodadas. Entonces, primero,
lo primero. ¿Y qué nos enseña la Escritura, por ejemplo? La Biblia dice que buscad primeramente, yo te voy a hablar hoy de primeros, de cosas que hay que hacer primero. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Entonces, lo primero es la justicia, un estilo de vida justo. ¿Cuántos matrimonios no se echan a perder porque no hay justicia? ¿Cuántas animadversiones se levantan en una familia entre hermanos porque los padres no somos justos en nuestro trato a ellos? A veces hasta recompensamos al que se porta mal y le cargamos la mano al que se porta bien. Y donde no hay justicia, dice la Escritura, no hay paz. No puede haber paz donde no hay justicia. Estamos hablando de las 4 prioridades espirituales que todos debíamos conocer. Y empezaste con la primera, que es la justicia. La justicia. La justicia. Un estilo de vida justo. Que no es lo mismo que la equidad. No. Y que tiene que ver también, justo bíblicamente también es un sinónimo de correcto. Una vida correcta. Una vida correcta. Una vida correcta, una vida decente, una vida en paz. Sembrar paz para cosechar paz. Es que lo correcto sí es lo correcto. Sí. Y lo bonito es lo bonito. Es que lo correcto sí es lo correcto. El rey David escribió un salmo donde dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. El rey David podía dormir en paz, y es muy interesante porque ese salmo en particular, los salmos son canciones. Los salmos son canciones. Y él era músico. Pero ese salmo en particular, él lo escribe... Es el rey David, el de las mañanitas. El de las mañanitas, el mismo. Claro, el claro. mismo. Él escribe ese salmo tan bonito. Fíjate qué hermosas palabras. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Ese salmo lo escribe en un entorno increíblemente hostil. Un rey lo estaba persiguiendo para matarlo, se fue de forajido, estaba viviendo en cavernas, perdió a su familia, pasaba frío, hambre, y él escribe ese salmo. Ese es increíble. Y él dormía, se sabe que estaba durmiendo. ¿De dónde sacó él esa paz? De Dios. Solamente Dios puede dar esa paz, una paz que el mundo no puede dar y que es interior. A veces nosotros confundimos, dice, ay, estoy en paz porque estoy en silencio. No, esas son casas silenciosas, pero no en paz. Segundo, primero las cosas de Dios, respeto a las cosas de Dios. El rey Salomón dijo, el principio de la sabiduría es el respeto, el temor a las cosas de Dios. Hemos sido pocos respetuosos con las cosas de Dios. Como pastor te puedo hablar, por ejemplo, de los domingos, que si se viene partido de fútbol, ya sabemos que la gente va a llegar tarde o no va a ir. ¿Sí? Porque a la hora de elegir entre las cosas de Dios y cualquier otra actividad, tendemos a elegir otra actividad y a Dios ahí lo dejamos. Si tenemos citas con personas importantes, pues ahí estamos puntuales y bien arregladitos. Bueno, no puede haber una persona más importante que Dios, porque Dios es una persona, no es un ser humano, pero es una persona. Y nosotros tenemos tiempos de oración, de devocional con Él, y de repente lo haces, de repente no. ¿Sí? No somos respetuosos de las cosas de Dios, como el asistir, por ejemplo, a la iglesia, tener un grupo de estudio, ser puntual en ello, ser respetuoso. Fíjate, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Eso lo dijo el rey Salomón. El rey Salomón es famoso por sabio. por eso, pero entonces yo estoy muy mal, Mauricio. Todos estamos mal en ciertas áreas. La última vez que yo fui a una iglesia fue una boda de alguien, ¿no? Pero soy muy justa. Bueno, eso sí. Somos seres integrales, ¿sí? Lo que siembra uno va a cosechar. Tú siembras justicia, siembras amor, vas a cosechar eso. Ok, 3. Entonces, primero a las cosas de Dios, ¿sí? Y normalmente no recurrimos a Dios más que cuando ya se nos cerraron todas las puertas. Yo lo veo todos los días. Ya, cuando ya estamos en la desesperanza. Ya hay desesperanza absoluta. Ya estamos en quiebra, ya tocamos todas las puertas, ya todas se nos cerraron y es entonces cuando tocamos la puerta de Dios. Eso es una falta de respeto en realidad, que sea el último en nuestra lista, debería ser el primero y es el último. Y aún así, Dios es bueno y Dios nos abre la puerta y Dios nos rescata. Entonces, queremos empezar bien, primero las cosas de Dios. En cuanto a transformación, todos deseamos que nuestra vida sea transformada para bien. Todos queremos cambios buenos, todos. Primero, nosotros. Queremos que cambie nuestra situación financiera. Queremos que primero cambia tú. Primero cambia tú. Hay un pasaje de la Biblia muy, muy, muy famoso donde Jesús dijo en Mateo capítulo 7, fíjate, dijo, hipócritas.
Y si lo leemos, verás que tiene hasta signo de admiración. Es muy difícil imaginarte a Jesús diciendo, hipócrita. Muy fuerte. ¿Y a quién le dijo? ¿Y por qué? Dice, saca primero la viga de tu propio ojo. Conocemos bien esta parte de la Biblia. Dice, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. La famosa paja en el ojo ajeno, ¿no? Jesús dice, eres un hipócrita. Primero saca la tuya. Y ya luego que sacaste la tuya, ahora sí, ve y ayuda a tu hermano con su paja. Entonces nosotros la pasamos mirando la paja en el ojo ajeno. Ay, es que mi pareja, ay, es que mi jefe, ay, es que mi país, ay, que todo, es que no cambia y no cambia. Si nosotros cambiamos, todo cambia de inmediato. Todo cambia. Porque yo empiezo incluso a verlo distinto. Entonces, ¿quieres que tu vida cambie? Empieza por ti. El buen juez, por su casa empieza, ¿no es cierto? Y todo debemos empezar por nosotros mismos. Toda transformación espiritual, toda empieza de adentro hacia afuera. Nosotros estamos tan chisqueados que queremos que todo sea de afuera hacia adentro. Cuando hablamos de prosperidad, hablamos de prosperidad de afuera. Claro. Cuando es interior. Pero cuando alguien diga allá afuera, es que, pues como uno quiere que yo me ponga así, mira nada más cómo es. Y que pasan la vida entera responsabilizando a los demás de todo. Uno tiene que hacerse cargo de su propio destino. Dios nos dice cómo vivir la vida. Él no quiere vivirla por nosotros. Él quiere ayudarnos a que nosotros tomemos buenas decisiones. En Deuteronomio dice que de enfrente de nosotros hay dos caminos. Hay un camino de bendición y hay un camino de maldición. Y dice, elige bien para que vivan tú y tu descendencia. Y cuando dice vivan, no se refiere en el sentido de vivir, de respirar. Dice tú y tu descendencia, lo que es una vida que vale la pena vivir, una vida con propósito, una vida plena, una vida con fruto. Y es muy interesante que dice, decide tú para tu bendición y la de tu familia, porque luego también hemos pensado que nuestras decisiones, es mi vida, a mí no me afecta, ¿a ti qué te importa? Es mi vida, yo hago con mi vida lo que quiero. No, señores, nuestras decisiones afectan a la gente que nos rodea, particularmente a la más cercana. Entre más cercana sea nuestro corazón, más afectan nuestras decisiones. ¿Qué hacemos para ponerle este pedazo a nuestros hijos? Hemos cometido ese error. Creer que nuestras decisiones solamente afectan nuestra vida. No es cierto. Nuestras decisiones afectan directamente a toda la gente que nos rodea y entre más cercana, más la afectan. Para bien o para mal. El no entenderlo es perderte de tomar riendas. O sea, tú formaste a tus hijos con eso. Así es. Sabiendo que las decisiones que ellos toman te impactan a ti y a su mamá. Y las decisiones que yo tomo como padre afectan a mi esposa y afectan a mis hijos. Ya hablamos de la justicia, ya hablamos que primero las cosas de Dios, ya hablamos de primero trabajar en uno mismo y cambiar uno mismo y pulirse uno mismo antes de esperar lo de los demás. Y vamos en la cuarta y última acción. Sí. La primera acción, yo le llamo la primera acción. Entonces déjame ilustrarlo de la siguiente manera. Cuando alguien hace un ayuno, por la razón que sea, son de salud, un ayuno intermitente, entenderás que hiciste un ayuno de 24 horas, de 48 horas. Es importante con qué vas a romper ese ayuno, qué es lo primero que vas a hacer. Entonces sería medio extraño hacer un ayuno por salud y de repente el primer alimento que vas a consumir, pues que sea comida chatarra. Eso nadie sensato lo hace. Cuidas que es lo primero que va a entrar a tu estómago, en ese caso. ¿Por qué? Porque entiendes que va a afectar todo lo que viene. Entonces, usando esa lógica, ¿qué es lo primero que haces cuando abres los ojos? ¿Cómo empiezas tu día? Porque cómo empieces tu día va a afectar todo tu día. Y cómo sean tus días va a afectar tus semanas, y tus semanas van a afectar tus meses, y tus meses tus años, y tus años tu vida. Existe otro refrán que dice que lo que bien empieza, bien acaba. Digo, se puede retomar siempre, pero si empieza mejor, pues sería lo ideal. Entonces, ¿cómo empezamos el día? Y nos daremos cuenta que quizá la mayoría inicia su día tomando el teléfono y viendo basura. ¿Qué es basura? Que lo primero que alimentas tu cerebro, lo primero con que alimentas tu espíritu, lo primero con lo que estás alimentando tu alma es con basura o con noticias espeluznantes. Cuando deberíamos de empezar poniendo primero lo primero, que son las cosas de Dios. Entonces, ¿a quién le dedicas tus primeros instantes?
del día, que son los primeros instantes de vida y que son un regalo realmente de Y Dios. para todos los que contestaron Facebook, Instagram y CNN, qué vergüenza. Es una mala respuesta. Entendemos que no es la mejor idea. No es la mejor idea. Entonces deberíamos de empezar nutriéndonos espiritualmente, nutriendo nuestra alma en oración, en devocional, en estudio de la palabra de Dios. Y ya de ahí todo lo demás. Una persona muy sabia me dijo una vez, ¿quieres conocer bien a alguien? Fíjate qué es lo primero que hace con su tiempo y qué es lo primero que hace con su dinero. Y así vas a conocer realmente a esa persona. ¿Qué es lo primero que hace? Cuando tiene tiempo, ¿qué hace? No se va a pescar. Ah, pues le gusta pescar. ¿Qué es lo primero que hace cuando tiene dinero? Pues va y le compra flores a su esposa, ama a su esposa. No, lo primero que dice con los amigos, le fascinan los amigos. La fiesta, ¿no? Donde ponemos nuestro tiempo y donde ponemos nuestro dinero es donde está nuestro corazón. De hecho, Jesucristo dijo, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Y qué es lo tesoro? ¿Cuál es nuestro tesoro en la vida? ¿Qué es lo más valioso que tenemos? ¿En qué le inviertes? Claro. ¿Y qué es lo más valioso? Porque lo más valioso que tenemos no es nuestro dinero, es nuestro tiempo. Nuestro tiempo es vida. El dinero lo puedes recuperar, el dinero lo puedes multiplicar. El tiempo no. Así que donde ponemos nuestro tiempo, ahí realmente está nuestro corazón. Entonces sería buena idea empezar a alinear nuestro corazón con las cosas de Dios. Porque cuando tengamos una crisis de fe, y esas son tremendas crisis, las crisis de fe, las crisis de identidad, las crisis existenciales, esas son crisis. No que te suba el dólar, no que te haya bajado la acción. La verdadera crisis son las crisis existenciales. Ahí, para esas crisis no te va a ayudar el maestro de karate. Para esa crisis ya no te va a ser tan útil el maestro de francés. Ahí vamos a necesitar un soporte espiritual. Y si nosotros buscamos realmente a Dios, la Escritura dice, me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. El Dios verdadero, el único Dios verdadero, se nos va a revelar si lo buscamos donde estés. Yo no tengo la menor duda en eso, porque es mi historia de vida. Pero tenemos que empezar por algún lado. Empecemos buscando las cuestiones espirituales. Y así estaríamos empezando mucho mejor nuestro día a día, que son esos días a días, vuelvo a repetir, lo que se va a transformar en una vida plena. Una vida plena no es una... Nosotros estamos esperando los grandes momentos, así para ser felices y plenos. El gran momento cuando sacaste la lotería, cuando te casaste, cuando el amor de tu vida te dijo que sí, cuando te ganaste el premio. Pero esos grandes momentos, ¿cuántos hay en la vida? Sí. Tienes 3 o 4 o 5, si te fue muy bien, 6 grandes hitos. Claro. La vida no se hace de grandes hitos. La vida se hace en lo cotidiano y en estar en paz con Dios, que se traduce en estar en paz con uno mismo. Esa es la paz interior. Entonces, a partir de hoy, esta es la tarea. 1. Dedica tiempo diario a la oración y reflexión. Todos los días. Hay que volvernos disciplinados espiritualmente. Entendemos el valor de la disciplina en todas las áreas de nuestra vida. Entendemos que si quieres estar fitness, te vas al gimnasio y lo haces. Y te botas ahí 2 horas y media, 3 horas. Y cuidas tu alimentación. Lo entendemos. Entendemos que para poder graduarte, tener éxito profesional, tienes que trabajar y trabajar mucho y trabajar muy fuerte. Y lo hacemos. En todo lo hacemos, menos en lo espiritual. Ahí todo lo queremos facilito. Pues no se va a poder. Necesitamos ser disciplinados. Entonces necesitamos dedicar tiempo diario a la oración y a la reflexión, de alimentarnos. Es un alimento espiritual. ¿Cada cuántas veces comes al día? 3, mínimo. 3 veces al día comes o más. Sí. ¿Cuántas veces nos alimentamos espiritualmente? Nada, nunca. O una vez los domingos, o de vez en vez cada domingo. ¿Cómo estaríamos físicamente si nos alimentáramos los domingos nada más? Ya estaremos muertos. Si no hemos muerto espiritualmente es porque el espíritu es eterno. Pero está famélico. Entonces, número 1, dedicar tiempo diario a la oración. 2, practicar la justicia en nuestras relaciones. ¿Sí? Esforzarnos por ser justos en nuestras interacciones diarias, especialmente empezando con los más cercanos, con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestro esposo. ¿Sí? 3, prioriza actividades espirituales. Reserva tiempo en tu semana para actividades que fortalezcan tu relación con Dios. Cómo asistir a la iglesia, leer la Biblia, participar en grupos de estudios bíblicos, y esto va a implicar necesariamente decir no a otras actividades sociales. Tenemos que estar dispuestos a invertir en lo espiritual si queremos cosechar en lo espiritual. No hay de otra. 4, autoevaluarnos.
examinarnos a nosotros mismos. Tomar tiempo para evaluar nuestras acciones y actitudes, preguntarnos si hemos sido justos, si hemos sido equilibrados, en qué áreas necesitamos mejorar, antes de juzgar a los demás. Y de preferencia llevar un diario donde puedas registrar tus pensamientos y progresos. Fíjate que volviendo a esa instrucción de Jesús de quita primero tu viga antes de ver la paja en el ojo ajeno, y Jesús dice, quita primero la tuya y entonces podrás. La instrucción no es no juzgues, o no veas, o no digas nada, o cada quien quédese callado. No, es eleva tu estándar. Cambia tú, para que entonces tengas la autoridad moral y que alguien pueda ayudar y te crea. Y que le digas, oye, eso está mal. Oye, no hagas eso, es autodestructivo. Y que cuando te diga, no, pues tú lo haces igual, le digas, no, lo hice alguna vez, pero ya no. He cambiado y mi vida ha cambiado. A eso es a lo que estamos llamados. Y por último, pues hacer de nuestra vida espiritual, de nuestras necesidades espirituales, una prioridad. Y yo recomiendo incluso que usemos cosas visibles. Llena tus ojos. Nuestro cuerpo se alimenta de lo que entra por la boca, ¿no es cierto? Sí. Uh-huh. Nuestro espíritu, ¿de qué se alimenta? De lo que entra por los ojos y de lo que entra por los oídos. Ese es el alimento. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? Somos lo que comemos, ¿no es cierto? Comemos basura, somos basura. Sí, el otro día yo posteaba, nuestra dieta no solamente lo que comemos. Bueno, es principalmente es lo que oímos, y lo que oímos. Claro. De hecho, Jesucristo, fíjate lo que dijo. No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón. Entonces tenemos que examinar qué estamos escuchando, qué estamos viendo, porque eso se va directito a nuestro corazón. Por eso decidimos en la compañía hacerle un podcast a Mauricio Sánchez Scott. Se llama Búsqueda Interior. Búsqueda Interior. Está en todas las plataformas y estos son 20, 25, 30 minutos. 15, 17 minutos, donde además escríbanos, díganos de qué quieren que hablemos. Estamos para servir, para guiar, y ustedes pueden marcar el tono de este podcast para hablar de temas que realmente sean relevantes para todos nosotros. Mauricio S. Scott en Twitter, en TikTok, Mauricio S. Scott, que también eres un triunfo en TikTok. Y no dejen de verdad de escuchar el podcast. Un placer hablar contigo. Muchas gracias. Nada más de verte ya me dio, no sé si sueño o paz. No Yo sé si es paz, paz. pero disfrazada como en sueño. Como que me serené, como que nos serenó a todos, ¿no, cuentavientes? Y como decíamos al principio, indistintamente de cuál sea su religión, la conversación era cómo tener mejores y más claras las prioridades espirituales que debíamos de tener todos. Gracias, Mau. Al contrario, Un gracias. placer. Que Dios te bendiga.